Ahí está la grabación. Sí, iba a decir no, pero está en eso. Ahí estamos. Ahí va, está lento, pero está. Bien. Bueno, un poco lo que queríamos retomar hoy en relación, ¿se escucha bien? Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Si no se ve o no se escucha. Sí, porque aparte vos no ves, pero hasta ahora vemos y escuchamos. Bien. Un poco retomando los conceptos y lo que hemos trabajado en la clase pasada en relación a las nociones de moral, de ética, algo en relación a la deontología y lo último relacionado con la bioética y de alguna manera los aportes que toma la ley de salud mental para empezar de alguna manera a redefinir su estructura y sus prioridades, ¿sí? Entonces, un poco lo que quería trabajar y lo que queríamos trabajar hoy tenía que ver con la ley de salud mental y de alguna manera cómo impacta o cómo eso tiene algún vínculo con nuestra profesión o con nuestro oficio y algunas articulaciones con el texto de Reos, que es un poco lo que hablaba recién. ¿Ustedes han visto la ley de salud mental a lo largo de la carrera? ¿Se acuerdan algo? ¿Hay algo que tengan presente de la ley? ¿En qué Que materias rompe con el vieron? antiguo paradigma. De nuevo, porque no escucho, perdón. Que rompe con el antiguo paradigma, profe. Bien. ¿Qué sería cuál? Ese antiguo paradigma. El asilar tutelar. ¿O qué de alguna manera venía? Bien. ¡Qué bien! ¿Hay más que se acuerde algo de la ley? ¿O algo particular de la ley? Mavi dice manicomial y Belén dice sí, la vimos un montón. Uy, qué bueno. Pero qué Entonces van a tener una cantidad de cosas para decir. Hay un cambio en cómo se percibe el sujeto también. Bien. Eso es como fundamental en la ley. Muy bueno. Bueno, entonces me alegro que la tengan presente y que no sea algo nuevo después del recorrido. Un poco lo que vamos a ver hoy son aquellos antecedentes de la normativa, el modelo psiquiátrico tradicional, que es lo que hablaban en relación al modelo como anterior, si se le puede decir de alguna manera. La perspectiva de derecho, que de alguna manera es el eje transversal de la ley y es de alguna manera donde se ancla para poder desarrollar las alternativas que proponen. Y una perspectiva crítica que de alguna manera lo que hace es mirarla bajo la lupa, ¿no? Como, bueno, la toma como algo importante y algo a utilizar en las prácticas, pero de alguna manera le hace cuestionamientos a si efectivamente puede ser o no utilizada y cuáles son los desafíos que tiene, ¿sí? Vamos por los antecedentes. Un poco lo que hace la ley, digamos, le decimos esto que decíamos en la clase pasada con el otro grupo, quiero decir, es esto de que se le sigue diciendo la nueva ley, como si fuera una ley que se hizo el año pasado o hace poco tiempo, cuando ya tiene un recorrido interesante, ¿sí? Esos antecedentes o ese punto de partida que toma la ley cuando se empieza a cocinar de alguna manera están relacionados con legislación y con instrumentos jurídicos de alcance nacional e internacional. De alguna manera recomendaciones de la OMS y de la OPS. Un antecedente muy importante tiene que ver con la Declaración de Caracas en 1990, que interpela de alguna manera esto que hablaban recién, al modelo manicomial, y promulgan derechos de las personas con padecimientos mentales, sugiriendo políticas, estrategias y prácticas orientadas a garantizar los derechos, ¿sí? Y además, por otro lado, toma legislaciones vinculadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y la Ley de Derechos del Paciente y posterior reglamentación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos antecedentes funcionan como un pilar y como una base para empezar a construir desde ahí, ¿sí? No es que surge de la nada, sino que es un camino que comienza en ese momento. Un poco lo que decíamos en relación a cuál es el modelo que funcionaba en teoría anteriormente a esta ley, o que estaba vinculado con
lo que se pensaba anteriormente, tiene que ver con el modelo psiquiátrico tradicional, ¿sí? Que habría que cuestionarse si efectivamente ha dejado de existir o si efectivamente se ha erradicado y esta nueva ley funciona de manera eficiente y este modelo deja de tener participación, no, ¿sí? Pero básicamente lo que sucede con este modelo es que a finales del siglo XIX los considerados enfermos mentales eran recluidos en los asilos donde recibían tratamientos denominados morales con el fin de restituir la razón, ¿no? Como que de alguna manera había un sano, un enfermo, había un profesional que aplicaba un tipo de tratamiento en espacios cerrados y en espacios o en instituciones totales, diríamos, y venían de alguna manera a restituir la razón o aquello que se había perdido, ¿sí? Las prácticas... Hola, hola. ¿La dejé de escuchar yo o todos? No, no se escucha nada, profe. No se escucha. No. Obviamente estaban Te hemos, te hemos Ya, perdido hasta recién, ¿eh? Vicky, Vicky. ¿ahí me escuchan? Ahora sí, Sí. pero antes ¿Ahí sí? nada. Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Creo que esta Filmina nada. No, ¿tanto? Sí. Vamos de nuevo. Entonces decíamos que de alguna manera el modelo que estaba anterior a la ley, o cuando la ley empieza a surgir, tiene que ver con el modelo psiquiátrico tradicional. Este modelo, hasta fines del siglo XIX, va a hablar de los pacientes como enfermos mentales y, por supuesto, que el tratamiento va a estar vinculado con los asilos, donde van a recibir tratamientos denominados morales con el fin de restituir la razón, ¿sí? Estas prácticas médicas o las prácticas que de alguna manera eran aplicadas sobre estos pacientes eran en la mayoría de carácter médico y aplicadas sobre estos pacientes como la inducción artificial de convulsiones, electroshock, el impacto de insulina, lobotomía, etc. ¿Sí? Este modelo va a partir de la existencia de asilos, hospitales psiquiátricos, neuropsiquiátricos, que mantienen a las personas en un aislamiento obligatorio, ¿sí? Que son grandes centros de atención donde solo existen personas con este tipo de afecciones, ¿sí? Esto que habla después la ley de los monovalentes, ¿no? Como lugares exclusivos de salud mental. La psiquiatría desarrolló la concepción manicomial que imperó en los sistemas asilares, ¿sí? ¿Hasta acá se acordaron de algo de esto? Un poco lo hablaban al principio. Algo que hayan visto, sí, profe, pero... Dígame. Bueno, bien. Entonces esta perspectiva prioriza, como vemos, un modelo biologicista para explicar el padecimiento y va en sintonía con las formas de afrontar los trastornos mentales. Si nosotros pensamos que las únicas causas de enfermedad mental son las biológicas o la vinculada con lo médico, por supuesto que la mayoría de los tratamientos van a estar vinculados con los psicofármacos, ¿no? Como única manera de solucionar o de aplacar distintas patologías. Por ende, los psicofármacos también eran como un modelo, una herramienta fundamental para este modelo. Con la aparición de la psicofarmacología, la psiquiatría tradicional incluyó distintos abordajes y permitió la humanización de la atención de estas personas, consolidando el modelo psiquiátrico. Lo fundamental de este modelo, de alguna manera, es la pérdida de capacidad de decisión de las personas que padecen y que por ende dejan a la familia y a los allegados con la responsabilidad de las formas de proceder. Esto de alguna manera es como lo central en la ley de salud mental, ¿no? Como
de alguna manera, al estar encerrados en espacios sin tenerse en cuenta sus propias decisiones y su propia voluntad, las familias o los médicos o quien estuviera autorizado para eso, tomaba decisiones sin ningún tipo de contemplación sobre esas personas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta pérdida de capacidad de decisión es algo que retoman en la ley de salud mental y lo cuestionan y proponen alternativas. De esta manera se refuerzan las argumentaciones a favor de dejar en manos de la medicina las importantes decisiones sobre la persona. Bien, ahora, ¿qué crítica se le va a hacer a este modelo? ¿Qué situaciones podemos cuestionar o poner bajo la lupa? Bueno, básicamente una crítica fundamental hacia las prácticas tradicionales, autoritarias y paternalistas, que suponen que los o las pacientes son actores que carecen de derechos, ¿sí? Eso es un poco lo que decía recién, ese es como el eje central en relación a las críticas al modelo psiquiátrico, ¿sí? O tradicional. La ley, y es un cambio fundamental, de alguna manera hace cambios de denominación, pasa de pacientes a usuarios y de enfermos a sujetos con padecimiento mental, ¿sí? De alguna manera, las personas o los usuarios pasan de ser concebidos como alguien incapaz o alienado para ser definido como una persona jurídica con derechos y obligaciones. ¿Bien? En el caso de los menores, pasan a ser llamados niños, niñas y adolescentes. Básicamente acá se empieza a ver el enfoque de derechos a partir de las críticas que se le hacen a este modelo hegemónico o tradicional de la salud mental, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto que hablamos de la perspectiva de derechos va a venir a rechazar a los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, indicando que son instituciones cuya forma de funcionamiento conduce a prácticas ya obsoletas e inoperantes, hasta días prolongadas injustificadamente y consecuencias del hospitalismo y anomia. Algo que sucedía o que sucede también actualmente es que al estar en internaciones prolongadas, la posibilidad de poder reinsertarse socialmente en caso de que eso sea posible eran muy bajas, porque no había esas instancias de socialización previa, de acompañamiento a los pacientes y a las familias para poder insertarse posiblemente en la sociedad. Entonces, de alguna manera, es fundamental este rechazo a hospitales que tuvieran internaciones extensas, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes fuera de la clase o cómo podrían contarnos qué está hoy el sistema de salud o lo vinculado con la salud mental en Villa Dolores? ¿Qué ven ustedes? ¿Esta ley se está aplicando, no se está aplicando? ¿Ven alguna perspectiva de esto? ¿Todavía no? Hiperpobreza, pobre. En relación a la perspectiva de derechos, en relación al trato, ¿cómo ven que se pueda o no visualizar esto en Villa Dolores? Villa Dolores y alrededores, ¿no? Lo que ustedes conozcan. Claro. Pobre en todo sentido, pero a ver, de recursos estamos hablando a ver, Natalia levantó la mano. No sé si se me escucha bien, porque el micrófono, Muy bajito. el micrófono no me anda bien, por eso. Ahí va. Bueno, yo digo, o sea, primero que todo, que las políticas, que serían las políticas de los lugares públicos, como el hospital, es lo principal que no cumple con esta ley, porque lo último que se tiene en cuenta es la salud mental. Lo último que se tiene en cuenta es la salud mental, algo así entendí. Sí, lo último que se tiene en cuenta es la salud mental, sí. O sea que estamos bastante lejos de todo esto que es la perspectiva de derechos, de fomentar la autonomía de las personas, de la concepción biopsicosocial de la salud. Aparentemente sí. Del trabajo en equipo. Del trabajo en equipo. También. Muy Bien. lejos de eso, dice Carla. Bien. Pregunto porque digo acá algo que
es interesante pensar es esto que dice la Filmina, que ella se empieza a hablar de dispositivos alternativos, ¿no? Donde nosotros de alguna manera como AT venimos a insertarnos en esos dispositivos alternativos, sean comunitarios o no, pero de alguna manera es la herramienta que propone la ley para empezar a insertar profesionales de distintas disciplinas, ¿sí? Entonces lo que va a proponer el artículo 27 es dispositivos alternativos que sustituirán a las instituciones de internaciones monovalentes. La legislación interpela a las perspectivas tradicionales apuntando a una causalidad prioritariamente psicobiológica de los padecimientos y su caracterización ajena al contexto donde se desarrolló, ¿sí? Según la ley, toda trayectoria de las personas con padecimientos desde que se convierte en usuario requiere un enfoque interdisciplinario. Acá también estamos nosotros como profesionales de la salud, posiblemente no nombrados, pero de alguna manera esto de que hay una definición de la salud compleja y que está atravesado por un montón de factores, eso hace que ninguna disciplina por sí misma pueda dar respuesta a estos padecimientos, ¿sí? Entonces lo que va a decir es que tanto las afecciones psíquicas son parte de un complejo determinante, no es una sola disciplina la que pueda ser efectiva para un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento y un seguimiento, ¿sí? Entonces la salud mental, por ende, no es propiedad exclusiva de una sola disciplina y es por este motivo que se establece que se debe trabajar conjuntamente. Y algo importante a considerar es que los considera a los profesionales de las distintas disciplinas como complementarios e iguales, ¿sí? De alguna manera pone en un mismo espacio, en un mismo nivel, a todos los profesionales que intervienen con cada caso, cada usuario, cada comunidad, ¿sí? Esto de la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, el acompañamiento, la terapia ocupacional, dependerá del tipo de patología o complejidad que profesional intervenga, ¿sí? Pero esto de que somos complementarios e iguales también marca una diferencia en relación al modelo más tradicional, donde el médico de alguna manera es la cabeza de los tratamientos o el que decide de alguna manera y el resto de los profesionales aquellos que receptan o llevan a cabo esas decisiones, ¿sí? Insisto que a esta ley le falta mucho trabajo, ¿no? A nivel campo para poder ser implementada al 100%, pero al menos lo que propone está vinculado con esto, ¿sí? Un poco lo que hablamos en relación a si el AT trabaja en equipo, no trabaja en equipo. Efectivamente vemos que la idea o lo ideal sería lo grupal, pero efectivamente en las prácticas sabemos que no. Entonces, en ese punto falta trabajo también. Otro punto importante de la perspectiva de derechos es que retorna la decisión en la persona con padecimiento, ¿sí? De abandonar el tratamiento y la internación al momento que desee, que es un poco también lo que se le cuestiona, ya vamos a ver, ¿no? Como este punto de, bueno, en momentos de crisis, en momentos donde la persona no puede decidir sobre sus propios actos, efectivamente, esto es algo bueno o algo que no está funcionando de la manera que debe, ¿sí? Esto de que el paciente puede decidir sobre estos aspectos de su salud. La ley nacional se inscribe en la postura de entender que el sujeto que padece es un sujeto en pleno derecho y por ese motivo, salvo en situaciones especiales, es su decisión la que se tiene en cuenta para la permanencia o abandono del tratamiento. La normativa procura proteger el derecho del usuario apelando a una adecuada defensa técnica, sometiendo a sus abogados a los criterios del equipo técnico tratante. Bien. Por un lado, rechaza el modelo tutelar, lo que decíamos que cuando los casos eran agudos o cuando las personas no podían decidir sobre sus acciones, las familias o personas a cargo decidían sobre ese paciente. En este caso, lo que propone la ley es respetar la voluntad del usuario, por ende rechaza ese modelo. Y otra cosa importante es que le quita las competencias al Ministerio Público de Defensa y le designa ese poder al Ministerio de Salud de la Nación como una entidad de revisión de la ley y la que la va a llevar a cabo la va a implementar, ¿sí? ¿Alguien conoce lo que sucede en San Luis, el modelo de desmanicomialización y ese movimiento en relación a aplicar esta ley de manera más acabada? ¿Alguien escuchó hablar de eso?
¿Del doctor Pellegrini era? Sí, del doctor Pellegrini. Habíamos hecho Por ahí esa materia, vos y yo, ¿te acuerdas? Sí, pero digo, no sé si ellos han escuchado sobre esto, si saben en qué consiste. Rocío, a ver. Rocío, ¿querés hablar o tocaste por error? Ahora sí, no tenía el micrófono ocupado. Yo Vale. escuché su ley en algún momento porque de antes, como que en la primera se internaban las personas y eso no estaba tan bueno en un sentido. No entendí muy bien. Sí, yo tampoco. Que era como para organizar bien en el sentido de que a las personas ponerlo, pasan a un manicomio de primero. Esto, encerrarlo, no existía bien. Lo que había existido sobre eso. Yo no le entendí mucho, no sé si ustedes pudieron escuchar algo mejor que yo. Se corta, Rocío. No se entendía. Bueno, más allá de Rocío, ¿alguien conoce esta idea de San Luis o ha escuchado hablar de eso? Si no les cuento, no es una prueba, no lleva nota, no se preocupe, no es. Quería saber si la conoce. Yo no he escuchado, profe. Bien, bueno. Yo tampoco. Nosotros en la carrera de psicología tenemos materias electivas. Dentro de esas materias electivas tenemos una materia que se llama hospitales públicos. Hospitales públicos la dicta Pellegrini, que es uno de los hacedores o fundadores acá en Argentina de este tipo de experiencias. La desmanicomialización no es algo que surja, que es una palabra difícil, ¿no? Pero apunta básicamente a generar modelos alternativos y a aplicar la ley, en este caso de salud mental, de la manera más plena que se pueda. Acá en Argentina hay algunos indicios para que esto suceda a partir de los 70 aproximadamente. Pellegrini es uno de esos iniciadores junto a otros tantos profesionales. Y lo que sucede en San Luis es que efectivamente funciona la ley casi, diría, al lado de lo que funciona en otros lados casi plenamente, ¿no? Tienen un modelo de desmanicomialización que lleva desde los 70, como les decía, funcionando. Es un modelo que implicó capacitar a todos los profesionales que ya trabajaban en el Hospital de Salud Mental, que era un monovalente, capacitarlos todos desde este nuevo modelo. Lo que también tienen es, de alguna manera, separados los tratamientos sobre adicción, sobre alcoholismo, después salud mental en general, y todos esos modelos están vinculados con esta mirada de la perspectiva de derechos, donde las internaciones son breves, donde se respeta, hasta donde sabemos, a los pacientes y a su decisión en relación a eso, y además tienen una política de externación. Hay muchos pacientes que han estado internados en el espacio por distintas situaciones y tienen modelos donde a través de acompañantes terapéuticos y distintos profesionales vuelven a vivir en sociedad, en casas comunes, en casas de medio camino. Digamos, hay toda una intención política y económica de que esto funcione. Algo que hablamos es que para que esto funcione tiene que haber una intención política y de inversión económica para poder capacitar y que estos dispositivos además funcionen de manera coordinada, ¿sí? Insisto en que esto llevó muchos años y que salvo en San Luis y creo que en el sur, me parece que en Río Negro, son las dos únicas experiencias a nivel argentino, al menos que conocemos, donde la ley tiene un gran alcance, ¿sí? Y además, a nivel social, la persona con padecimiento mental tiene otra mirada que la que tenemos en general, ¿sí? Entonces digo, que les interesa, hay mucho material sobre esto, pero insisto en que para que esto funcione tiene que haber un montón de intención política, económica y de alguna manera para que esto funcione, ¿sí? Para mí era fascinante
pero parecía una materia sacada de otro planeta, ¿no? Porque imagínense cuando la cursamos que no respondía nada de lo que conocíamos, ¿sí? Así que por ahí si les interesa pueden googlearlo a Pellegrini, que tiene un montón de libros e información al respecto, ¿sí? ¿No habían escuchado nada sobre este pobre hombre? Parece que nadie leyó ni escuchó nada. Mire lo pobre, con el laburo que... Con el laburo que hizo. Y que está muy relacionado a la profesión de ustedes, que casi tienen ustedes. Totalmente. Bueno, retomamos entonces la ley, lo que va a decir es que objeta los criterios de internación y algo importante, un concepto interesante es el de la peligrosidad, ¿no? Erradica la peligrosidad como una causa de internación, porque la peligrosidad de alguna manera aludía a algo innato o algo que venía con el sujeto, ¿no? Como que era algo propio de la persona, y lo que va a empezar a hablar es el riesgo cierto e inminente, ¿no? Va a haber una mirada comunitaria direccionada hacia la atención primaria de la salud. Teoriza que el sistema se articule con los recursos de los colectivos y las comunidades, buscando garantizar el derecho a la salud integral y los medicamentos como un medio, pero nunca como un fin en sí mismo, ¿sí? De ninguna manera vamos a decir que no funcionan, sino que los medicamentos funcionan junto con otra cantidad de andamiajes y de acompañamientos para que eso sea así, ¿sí? Y lo interesante también de la ley es esta importancia de la comunidad, de que la comunidad es la que tiene el saber o la que tiene de alguna manera más información sobre ese paciente y esa situación, y no tanto por ahí los profesionales a nivel social, ¿no? Se recupera la atención primaria y la revinculación de las personas usuarias en sus comunidades como las estrategias centrales de un paradigma de derecho. Bien, esto es lo que propone la ley y la perspectiva de derechos, que de alguna manera es el eje central de la ley. Bien, ahora vamos a ver qué sucede con las críticas hacia la ley, ¿no? Tenemos esta hermosa ley que aparentemente, bueno, no, aparentemente no, ha funcionado como una pionera en Latinoamérica, ¿sí? Trayendo un montón de influencias de los modelos de otros países, pero veamos qué críticas se le hacen en general a la ley, ¿sí? La perspectiva crítica pone el foco en las actuales condiciones del sistema de salud. Va a decir, esto que habló yo recién, para que esto funcione tiene que haber un sistema de salud que esté en condiciones de albergar dispositivos distintos, profesionales diferentes, capacitarlos y demás. Bien, la perspectiva crítica se encuentra en las antípodas de la mirada psiquiátrica tradicional, pero frente a la perspectiva de derechos con la realidad de un sistema de salud sistémico, ¿sí? Un poco, de alguna manera, habla de esta situación. Algo importante es que cuando esta ley se crea, lo que plantea es que en 10 años los hospitales monovalentes deberían dejar de existir. Si la ley se aplicaba tal cual estaba escrita, suponía que el sistema de salud en 10 años iba a cambiar, y lo que sucede es que para el 2020 ya no deberían existir instituciones cerradas y de aislamiento, en tanto que deben promoverse las prácticas de la comunidad a partir de dispositivos que eviten la internación prolongada y promueven la inserción temprana de los usuarios en el contexto social, ¿sí? Ahora, ya pasó bastante tiempo y estamos bastante alejados de que esto sea una realidad, ¿sí? No sé cuál es el hospital más cercano, o si hay algún hospital monovalente en la zona, o trabajan en salud mental en los espacios comunes. ¿Conocen sobre eso en Villa Dolores o en los alrededores? No sé si hay un hospital psiquiátrico o algo así o no. Rocío dice, yo había escuchado que era para regular la internación, manicomialización, porque parecía quitarles el derecho a la libertad y con pacientes que se encontraban en peores estados que no les beneficiaba, sino al contrario. Acá no hay hospitales de internación. Bien. Y si alguien necesita internarse, por ejemplo, ¿qué es lo más cercano? Hay otra en otras provincias. Hay un lugar en Las Tapias es una localidad cercana, que el hombre es como que en su casa, es como en el campo, ha hecho un lugar donde aloja personas de otras provincias para rehabilitación, pero no es algo médico, digamos, es como que
los tiene acá y bueno, y les hace hacer distintas actividades o les consigue trabajo para que como que se rehabiliten de esa manera. Pero esta persona es un profesional de la salud o es alguien que lo hace desde la No, no voluntad, es, digamos. tengo entendido que no es profesional de la salud, es como que... No, no es profesional de la salud. Yo sé a dónde, o sea, los chicos siempre venden pan, siempre andan vendiendo pan los chicos, pero no es profesional de la salud, tampoco es Se legal, o los sea, no lleva hay a nada Villa legal. María, dice. Lo más cercano es Villa María. Para alguna Sí internación. hubo una psiquiatra acá, muy conocida, que en un tiempo traía también de otras provincias, no sé si de Buenos Aires, a personas que estaban con adicciones, las traía y también les conseguía trabajo, los alojaba en una casa. Eso fue como lo más cercano a una hospitalización. Bien. Bien, bien. Esto qué locura esto de lo alternativo, no lo alternativo con medicina alternativa, sino que me refiero a, digamos, todo lo que está por fuera del sistema de salud, que de alguna manera, ante esta imposibilidad de dar respuesta, de poder estar a la altura de lo que está pasando, digamos, permite que todo esto que está como por fuera empiece a encontrar alguna alternativa, ¿no? Digo, porque ¿dónde estarían estas personas o de qué estarían viviendo en todo caso, o en qué lugar, si este tipo de profesionales o personas con buena voluntad creemos armaran estos dispositivos? Digo, porque si la ley efectivamente funcionara, todos esos dispositivos estarían a cargo de profesionales, por ejemplo, ¿sí? O sería su trabajo básicamente y no sería algo voluntario en la mayoría de los casos. Lamentablemente parece que estamos muy lejos de cualquier ámbito legal en salud mental. Dicen, no hay profesionales, es una persona que a partir de su religión evangélica aboga a personas que se rehabiliten de las drogas. Ah, bien. Medio Claro, loco. claro, bien. Claro, digo, todo esto sucede también posibilitado por esta imposibilidad de llevar a cabo la ley, ¿no? Como es lo que sucede mucho con eso. Esperemos que sea de buena voluntad. Bueno, la ley define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y lo que de alguna manera se le cuestiona es que todo está al mismo nivel, ¿sí? Por ende, de alguna manera se debería trabajar con todo esa complejidad al mismo tiempo. Si yo tengo una persona que quiero rehabilitar, entre comillas, quiero insertar socialmente, bueno, efectivamente tengo que darle un medio de vida, o tiene que tener algún subsidio, o tiene que tener algún tipo de retribución por su trabajo, tiene que tener posibilidades laborales, un montón de cuestiones vinculadas con la inserción laboral para que efectivamente la ley de la salud mental sea algo integral, ¿sí? Utiliza el término sufrimiento o padecimiento mental para definir el objeto de una legislación. De alguna manera, lo que sucede es que al utilizar sufrimiento o padecimiento mental deja de lado la subjetividad, ¿sí? Adopta una posición antipsiquiátrica, haciendo responsable a la psiquiatría de la situación de los manicomios, sin tener en cuenta factores económicos, políticos, como que de alguna manera lo que le critican es, bueno, la psiquiatría no es la única responsable de que esto no funcione, ¿no? Esa es un poco la crítica central. Por otro lado, las situaciones de vulnerabilidad psicosocial que requerían de apoyos diversos por parte del Estado son limitantes frente a la igualdad en el ejercicio de derechos. No va a ser lo mismo el acceso a la salud mental que va a tener una persona de barrios periféricos que lo que va a tener una persona con un acceso económico para poder tener una prepaga o un espacio privado de internación. Entonces, de alguna manera, eso no es contemplado en ese punto. Por otro lado, tenemos la crítica en relación, que en esto me interesaría conocer su opinión, que dice: la posición crítica indica que los dispositivos alternativos como el acompañamiento terapéutico no se encuentran en estado de desarrollo como para ser una opción, ¿sí? ¿Qué piensan en relación a esto? ¿Creen que el acompañamiento terapéutico está en condiciones de alguna manera participar de esto, de este cambio, de estas ideas alternativas? ¿Cómo ven el estado actual de la profesión?
Profe, yo creo que con la formación de la carrera, sí, estamos en estado de desarrollo para hacer opción. No sé con los cursos anteriormente, pero me parece que estamos teniendo una formación realmente muy desarrollada y sí es sumamente necesario. ¿Y te parece que hay inversión de parte de los distintos organismos que está mencionando Victoria para ponderar la figura de la AT que pueda cumplir un rol importante en este nuevo cambio de paradigma, y bueno, nuevo, esto que decía Vicky, yo tengo como nuevo implantado, ¿no? Sí, profe, Natalia. yo creo que con la carrera se ha empezado a visibilizar más y hoy en día es muy necesario, hay muchísima demanda. ¿Creen que está Profe, bien pago? profe, No, profesora, y hasta que no salga la ley me parece que va a ser medio difícil. eso es lo que iba a aportar yo. Eso iba a decir también, que no, con respecto a las políticas, nosotros no estamos considerados, digamos, como algo que valga la pena, porque si no, ya estaría aprobado, ya estaría todo legalizado, o sea, ya sería una ley que el ATE esté trabajando. Hoy por hoy, el ATE sabemos que no hay ley que los contemple, digamos, como para poder trabajar como se debe, como trabajar y cobrar como se debe. Coincido. ¿Alguno de ustedes trabaja en discapacidad? Profe, hay una compañera que es AT y trabaja en discapacidad y ella, por ejemplo, me contaba que para cobrar tenían que hacer, como no trabajan con, ella no puede trabajar con obra social, como que hacían el pedido como si fuera, por ejemplo, para una psicopedagoga y bueno, y de ahí es como que le pagaban a ella y cuando ella atendía particulares como que no hay una, no sé cómo se dice, como un cierto monto, o sea, es como que lo tenía que ver ella. Te hablo, y ya la Vicky va a poder decir mejor que yo, pero te hablo hace muchísimos años atrás, cuando yo me recibí de psicóloga y que hice un par de acompañamientos, ya en esa época, te hablo hace 10 años atrás, pasaba esto que estás mencionando vos, de que se facturaban como prácticas psicopedagógicas. Vicky, vos sabrás más ahora, pero te hablo hace muchísimos años atrás. Sí, hoy se facturan como integraciones, ¿no? Si el acompañante no tiene un título anterior que tenga una matrícula que lo habilite a facturar y a tener unos tributos, etcétera, etcétera, actualmente lo facturan como integración escolar o lo facturan otro profesional y luego le paga la T, etcétera. Pero digo, pregunto por discapacidad porque hoy hay un paro, ¿no? Y en teoría va a durar hasta el miércoles el paro porque la cantidad de meses que hay de atraso es básicamente imposible. Digo, si trabajan en esa área van a entender de lo que estoy hablando. En general los pagos son diferidos, pero digamos, hace unos 3 meses que no se cobra, entonces, digamos, por eso digo que más allá del estado de desarrollo a nivel académico y a nivel formación, que es muy importante, también está esto en relación a, básicamente, queremos vivir de la profesión o queremos que sea nuestro ingreso o que sea parte de nuestro trabajo poder cobrar por eso. Entonces digo, si hay alguien que trabaja en el área, sabe de qué estoy hablando, si no les cuento que hoy, mañana y pasado hay un paro en relación a eso. De todos los prestadores en general de discapacidad, pero de los AT también dentro de sus profesionales. Volvamos a lo que estábamos hablando. Por lo tanto, entonces, en relación a esto, los profesionales advierten el peligro que conlleva esta ley el clausurar las instituciones hospitalarias monovalentes sin otra alternativa sustentable en la red de asistencia, ¿sí? De alguna manera, lo que también se le va a criticar es, bueno, los hospitales generales no están en un estado en el que cuenten con recursos necesarios ni con estructuras apropiadas para alojar este tipo de demandas nuevas que tendrían. Por ende, lo que propone o lo que revisa esta postura es, bueno, pongamos el sistema de salud en general en condiciones y luego apliquemos estas modificaciones, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna duda sobre la ley en general? ¿O algo que quieran aportar para ver de alguna manera cómo nosotros esto nos afecta o de alguna manera
impacta sobre nuestro trabajo como acompañantes, o hasta acá estamos bien. Bueno, O están muy callados hoy o están muy bien. Bueno, esperemos que estemos bien, si no, avisan. Un poco la intención de volver a revisar la ley o de tener presente la ley tiene que ver con, de alguna manera, pensar en qué alcance o en qué impacto tiene sobre el desarrollo del acompañamiento y la práctica del acompañamiento, ¿sí? Si pensamos de alguna manera en cómo llegamos a pensar en los códigos deontológicos, tenemos que decir que, bueno, hay tratados universales y generales, que es esto que hablamos de la OMS, de la OPS, las convenciones, las declaraciones universales, que de alguna manera empiezan a brindar antecedentes para empezar a crear los códigos o las normas que legislen las profesiones, ¿sí? Después vamos a tener las leyes provinciales y nacionales, que es de alguna manera donde se encuentra nuestra ley de salud mental. Y por el otro lado vamos a tener los códigos deontológicos de asociaciones, fundaciones, y estos códigos son, al momento, privados, son pertenecientes a situaciones privadas o generadas por los mismos profesionales para legislar o de alguna manera regular las prácticas, ¿sí? Pero estos códigos no impactan a nivel legal sobre nuestras prácticas. Nosotros los podemos utilizar como una guía para pensar, reflexionar o lo que sea, pero no impactan a nivel legal sobre la profesión hasta que no haya una ley que lo regule, ¿sí? Entonces, estos códigos éticos, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son? Entonces, lo que dice que los códigos éticos expresan y sintetizan acuerdos sobre los principios y derechos de los pacientes y los profesionales, ¿sí? Es un acuerdo, un consenso que es producto de discusiones e intercambios entre colegas. Bien, entonces por un lado establecen pautas como una especie de referencia anticipada a situaciones que pueden suceder en las prácticas, y por el otro lado, que es lo que me interesa pensar, es que establecen o hacen un resumen del conocimiento alcanzado en el campo profesional hasta cierto momento histórico, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que uno de los códigos que más se utiliza de referencia es el código de ATRA, que es de 2010, ¿sí? Entonces pensemos que está hablando de lo que sucedía o qué conocimientos había sobre la práctica y la teoría de la T hacia el 2010, ¿sí? Entonces, habría que revisarlo, ¿no? Ahora bien, ¿puede la ética enmarcarse exclusivamente en la deontología? Es decir, ¿podemos nosotros ejercer nuestro trabajo apegados a la ley, a los códigos, a las normas? Esta pregunta está dentro de las preguntas que les toca para el examen, ¿sí? O el trabajo práctico, como lo quieren llamar. ¿A qué voy con esta pregunta? Que es una pregunta que requiere reflexión, básicamente, ¿sí? Si bien el autor da una respuesta sobre esto, invita a que ustedes generen una reflexión sobre esa pregunta, ¿bien? Entonces va a haber dos formas de entender la ética, teniendo en cuenta esto. Por un lado, lo que establecen las regulaciones, que regulan básicamente y redundantemente la conducta de los acompañantes y del quehacer profesional, y por el otro, las conceptualizaciones sobre la ética que sostienen que todo obrar de la T debe apuntar a que la subjetividad de cada paciente se exprese y no esté obturada con prejuicios del profesional, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear el autor, que es muy interesante, es de alguna manera pensar estos dos lados de la moneda, de la ética, ¿sí? Va a decir que hay un lado vinculado con la obediencia o con acompañantes terapéuticos que de alguna manera trabajan vinculado con lo que debe ser y lo que no debe ser en relación a las leyes, los códigos, etcétera, y por otro lado aquello vinculado con la singularidad del paciente, con lo que sucede en el caso a caso, con lo que nos encontramos cotidianamente en el trabajo, ¿sí? Entonces va a decir que esas reglamentaciones, leyes, códigos son letra muerta sin el ejercicio de lectura. Si de alguna manera nosotros no hacemos una articulación con la práctica y no nos hacemos preguntas sobre eso, esas leyes de alguna manera pasan a ser una normativa más, ¿sí? Y se alejan de la práctica del caso real y singular de cada acompañante, ¿bien?
Acá les dejaba un ejemplo en relación a esto de reflexionar y de tener presente que lo que escribimos habla de una época o al menos requiere una reflexión. Este artículo lo saqué del Código de Ética de ATRA 2010, que dice: en caso de tratar menores de edad, el acompañante deberá obtener el consentimiento de sus padres, tutores o representantes. Solo actuará sin él cuando razones de urgencia así lo exijan, caso en el que se recomienda recabar la opinión a actuar conjuntamente con otros profesionales. Este artículo, ¿les hace algún ruido? ¿Hay algo que ustedes digan, esto es raro, habría que pensarlo, está bien? ¿Qué les parece ese artículo en particular? Lo que pasa que depende de cada caso, por eso me parece que dice que es letra muerta, si no se toma en cuenta lo que sucede. Cada caso es particular, por eso es ambivalente y me parece media subjetiva esa pregunta que usted nos hace también, porque no es lo mismo, o sea, cada caso es diferente y se actúa en forma diferente. Bien. ¿Alguna otra opinión más? Pero, a ver, cada caso es diferente, pero cuando hablamos de menores de edad, estamos hablando de menores de edad en todos los casos, digamos. Sí, pero también sale un ejemplo de que, por ejemplo, el ejemplo que está en el artículo es de que se acompaña a un menor y el menor como que no se da con nadie, salvo con un acompañante, y le comunica a él que se droga, y entonces el acompañante lo charla con el equipo y el equipo decide que como que le va a dar un tiempo hasta que el chico le diga él a sus padres. ¿Cómo? Porque también está la privacidad y el secreto en el código de ética, entonces por ahí es relativo. Bien, ese caso justo lo vamos a trabajar en dos filminas, pero en este artículo en particular. Cuando yo digo, solo cuando una urgencia lo exija, o cuando yo digo que ante una urgencia tengo que hablar con otro profesional, digamos, es un artículo que de alguna manera guía una práctica X, pero que no puede ser tomado ni ningún artículo como algo que establezca cómo yo debo actuar en la generalidad de los casos, ¿sí? De alguna manera esta pregunta que yo planteo tiene que ver con el texto, de esto de que no existe esta dicotomía o que debemos trabajar en esta dicotomía de la obediencia y la singularidad por otro lado, ¿sí? Yo digo que ATRA en el 2010 consideró que este era un buen artículo que podía guiar las prácticas, pero que efectivamente requiere revisar si yo ante una situación de urgencia puedo contemplar todo esto, ¿sí? A eso iba mi pregunta. Por supuesto que es subjetiva, esa es la idea de la materia, digamos. Entonces, lo que va a proponer el autor es de alguna manera unir estos dos polos, ¿no? Entre la obediencia y la singularidad. Salomone va a decir que va a haber una ética formada por la dimensión deontológica y una ética vinculada con la dimensión clínica. Bien, conocer las normas es un punto clave para la formación continua del acompañante, pero no debe ser dejado de lado. Y esto no implica que el profesional no esté advertido de esto que le planteo, una inconsistencia en las normas, ¿bien? Porque ninguna norma por sí misma va a poder abarcar la cantidad y la diversidad que hay en la práctica profesional. De ahí la reflexión sobre las propias acciones, ¿sí? Ni aunque exista la ley hoy de acompañamiento terapéutico, esa ley jamás va a poder abarcar la diversidad de la práctica, ¿sí? Entonces, dicha inconsistencia es producto del encuentro de los códigos y normas deontológicas con lo singular y lo subjetivo de cada caso concreto. Es, por tanto, en la intersección de las dos dimensiones éticas donde se encuentra la posición profesional, que es lo que de alguna manera buscamos en esta asignatura, poder encontrar una posición en cada uno de ustedes en sus propias prácticas, más allá de lo que nosotros analicemos y leamos. Efectivamente, cuando uno está ante una situación X, necesita tomar decisiones y en eso está la reflexión y la construcción propia, ¿sí?
Esta posición no es quieta e inmutable, sino que se pone en juego con cada paciente y en cada decisión del acompañante terapeuta. ¿Bien? Un poco lo que traía la compañera y yo les traía el caso que trae el texto para que lo pensemos colectivamente a ver qué pensarían o qué harían ustedes en esa situación. Como decíamos recién o como hemos repetido, no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta en este punto. Hay reflexiones que pueden ser más o menos acertadas de acuerdo al caso, ¿sí? Entonces lo que yo les propongo, voy a leerlo lo más adorablemente posible el caso, que seguramente si ya leyeron el texto lo han visto, y que pensemos qué haríamos en ese caso, ¿sí? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué decisiones podríamos tomar? Dice, ¿es una T o se solicita un acompañante para un adolescente de 16 años, que llamaremos J? Se realiza en conjunto con un terapeuta y un psiquiatra. El motivo principal por el cual buscan un acompañante es porque atraviesa un estado de depresión severa y manifiesta mucha dificultad para realizar actividades diarias, como ir al colegio, asistir a terapia, entre otras cuestiones. Hace unos años el paciente había intentado suicidarse debido a una fuerte y violenta discusión con su padre por un comportamiento en la escuela. El joven sostiene que su padre es extremadamente rígido y nunca se preocupó por comprenderlo. El objetivo principal es que el paciente esté acompañado en los momentos previos y posteriores a realizar una actividad en la rutina de la semana, o sea que está todo el tiempo acompañado, ¿no? Pensemos que esa es la realidad de este joven. El joven en ocasiones se quejaba de la presencia de los acompañantes, ya que decía sentirse invadido cuando quería estar solo. Comenzó a tener una buena relación con uno de los acompañantes varones, ya que ambos sabían mucho de fútbol. Así el paciente comenzó a aceptar más a los acompañantes en general y en especial a este acompañante C. Se comenta al equipo que el acompañado le comentó que fumaba marihuana de manera regular y que tenía mucho miedo de que su padre se enterara, ya que la discusión que esto generaría no lo iba a poder soportar. No se lo había contado a nadie por miedo a que llegue a oídos de su padre, pero que tenía ganas de contarlo y que en ese acompañante veía a una persona en quien podía confiar. Dicho acompañante se había quedado muy impactado por esta confesión y manifestaba no saber cómo tratar el tema. ¿Bien? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué harían? ¿Hablarían con el padre? ¿No hablarían con el padre? ¿Qué estrategias se les ocurren? Hablar con el equipo primero. Acá dice que se comenta con el equipo que el acompañante ya habló con él. Digamos, él aparentemente acá ya le comentó al equipo. Bueno, consulto algo, consulto a la vez también opino en relación a esto, porque se supone, ¿no?, que cuando hay un acompañamiento, este equipo también está ahí acompañando, también, o sea, como que también trabajo con las familias, porque la comprensión del niño, ciertas actitudes y todo eso, yo me imagino que eso es lo que hace el equipo, ¿no?, que trabaja con la familia para que comprenda a este adolescente. Porque también ahí está la otra cara, que a veces los adolescentes son incomprendidos y bueno, y eso es lo que lleva al consumo. Guillermina dice, en lo personal hablaría con el chico y le daría un tiempo para que se lo diga el terapeuta. Coincido con Guillermina, pero al ser menor no sé si cambia la situación, dice María.